Hace un año comencé este canal hablando sobre el tema de los idiomas y cómo el delirio nacionalista estaba opacando el sentido común, el más escaso de los sentidos en este hermoso país llamado España. Hace más de un año y medio que grabé ese vídeo y por desgracia sigue tan vigente como lo estaba en ese momento. ¿En qué momento España decidió abandonar la razón y entregarse a un delirio nacionalista que no hace más que dividir y separar a los ciudadanos? ¿En qué momento abandonamos la razón y comenzamos a utilizar los idiomas que deberían ser una herramienta para poner en común ideas y decidimos utilizarla como un arma arrojadiza para separarnos de nuestros vecinos, para marcar una diferencia, para tratar de obtener rédito político? ¿En qué momento consideramos normal que dos personas que se entienden perfectamente en una lengua común necesitan utilizar un traductor simplemente por postureo? Miren, a mí esto es algo que realmente me cabrea. Me cabrea sobremanera porque que reduzcan la cultura al uso de un idioma demuestra la soberana estupidez en la que estamos cayendo como nación. Ser catalán, ser vasco, ser gallego, ser valenciano es muchísimo más que un simple idioma. Si tú me estás diciendo que para poder ser catalán necesitas utilizar tu lengua con personas que sabes que no entienden tu lengua, entonces déjame decir que tu cultura es mucho más frágil de lo que tú mismo piensas. Por fortuna, esta idiotez no alcanza al común de las personas. Por fortuna, en España todavía queda algo de sentido común y por fortuna, gallegos, vascos, valencianos, mallorquines y catalanes entienden que su cultura trasciende a un idioma. Saben que va mucho más allá de utilizar una lengua u otra a la hora de expresar sus ideas. En ningún momento se deja de ser catalán o vasco por utilizar una lengua que tus interlocutores no utilizan. Miren, es una cuestión de sentido común. Si tú haces una reunión de presidentes de comunidades autónomas y sabes que todos los presentes en esa reunión no entienden tu idioma, ¿qué necesidad existe de contratar traductores y tirar a la basura 11.000 euros solo para que tú puedas dar tu discurso en una lengua que solamente tú entiendes? Es cierto, los habitantes del País Vasco pudieron entender lo que dijo Sulet Bakari, pero el resto de personas presentes no pudieron entenderlas y necesitaron de un traductor pudiendo haber utilizado una lengua común que utilizamos todos los españoles. Este delirio supremacista de unos cuantos independentistas que quieren dividirnos como sociedad está alcanzando niveles que rayan la idiotez, que rayan la estupidez. Esto no me sorprende en lo más mínimo entre la dirigencia política, que saben muy bien que están utilizando los idiomas como una herramienta política para separar y dividir. Lo que realmente me sorprende es que la mayoría de personas, al menos la borregada socialista, esté defendiendo el uso de lenguas autonómicas en lugares donde no tiene ningún sentido hacer uso de ellas. Cuando Salvador Illa era ministro de Sanidad, jamás llevó un traductor consigo al Consejo de Ministros. Cuando Salvador Illa daba una rueda de prensa al común de los españoles, sobre todo en momentos tan importantes como el de la pandemia, no lo hacía en catalán, a pesar de que, como argumenta la borregada socialista, está en todo su derecho de hacerlo. Actualmente existen en el Consejo de Ministros 7 personas que, además de utilizar el castellano como lengua vehicular, también dominan una lengua autonómica. ¿Por qué no existen traductores dentro del Consejo de Ministros para que estos ministros puedan hablar en su lengua local? ¿No será porque allí es importante que todos se entiendan y necesitan que la comunicación sea fluida y no pase a través de ningún tipo de barreras? ¿Me vas a decir que Marlaska no tiene tanto derecho en hablar vasco dentro del Consejo de Ministros como lo tiene a la hora de hablar en el Congreso de los Diputados? Jordi Hereu y Ernest Urtasun no tienen derecho a utilizar el catalán dentro del Consejo de Ministros. ¿Cuál es la frontera que determina en qué lugar sí tienes derecho y tenemos que pagarte un traductor para que todos te podamos entender y en qué lugares no? Me gustaría que alguien me explicara cuál es esa frontera. Me gustaría que alguien me explicara cómo es posible que en el pasillo de los congresos de los diputados, diputados vascos y diputados catalanes, hablen entre sí en castellano sin necesidad de ningún traductor y a la hora de hablar cosas que nos interesan a todos los españoles, porque todo lo que se debate en el Congreso de los Diputados nos afecta a todos como españoles. ¿Por qué allí sí necesitamos un traductor? ¿Por qué allí sí tenemos que despilfarrar la friolera de 4 millones de euros para que un grupo de personas que se puede entender perfectamente en una lengua común pueda hacer uso de sus lenguas? Miren, el idioma es muchísimo más que una cultura. El idioma es una herramienta para poner las ideas en común. El idioma no define la cultura. Puedes ser perfectamente vasco hablando español. Ser vasco va mucho más allá del idioma que utilizas. Ser vasco es una forma de ver la vida, es un montón de tradiciones y de culturas que llevan años arraigándose, que definen la personalidad de miles y miles de personas y que además aportan muchísimo no solamente a nuestro idioma, sino también a nuestra cultura. Tengo la fortuna de conocer a muchos vascos.
Tengo la fortuna de poder compartir con ellos las diferencias culturales. Tengo la fortuna de poder enriquecer mi cultura cada vez que conozco a una persona que viene de Galicia, que viene del País Vasco o que viene de Cataluña. Me siento muy orgulloso de mis amigos vascos. ¿Y saben por qué me siento tan orgulloso de mis amigos vascos? Porque han podido transmitirme su cultura utilizando un idioma que los dos compartimos en común. Porque a ninguno de ellos se le pasaría por la cabeza la soberana estupidez de hablarme en vasco sabiendo que no lo entiendo. Tengo estupendos amigos catalanes que no paran de mostrarme su cultura y sus tradiciones, y lo hacen en español, porque saben que no entiendo el catalán. Porque es de sentido común, cuando dos personas se reúnen, lo normal es que utilicen el idioma que tienen en común. Da igual el contexto en el que se reúnan. En el Congreso de los Diputados, en una convención de presidentes autonómicos, en el Senado, en cualquier lugar en el que se reúnan estas personas, si todas tienen un idioma en común, ¿qué necesidad hay de dilapidar 4 millones de euros para que puedan entenderse? ¿En qué momento la sociedad española ha sido arrastrada a este delirio independentista? ¿En qué momento un ciudadano de a pie consideró normal que para que dos personas puedan hablar tengan que poner en medio a un traductor? ¿Saben qué es lo más descarado de todo? Lo que me resulta realmente llamativo y que me hace muchísimo ruido. Que cuando un diputado vasco está haciendo uso de la palabra en el Congreso de los Diputados, los traductores no traducen al catalán, no traducen al gallego, traducen al español. Es decir, cuando un diputado catalán está escuchando a un orador vasco, escucha la traducción en español, no la escucha en catalán. Cuando un diputado catalán hace uso de la palabra y lo hace en catalán, el diputado vasco no escucha la traducción en vasco, lo escucha en español. Básicamente estamos tirando a la basura 4 millones de euros para que dos personas que se pueden entender perfectamente en un idioma tengan que tener un intermediario. Isabel Díaz Ayuso en la conferencia de presidentes fue muy criticada por abandonar la sala en el momento en el que el presidente del País Vasco decidió hacer uso de la palabra en su idioma natal. Mira, yo no tengo ningún problema en que tú utilices tu idioma entre tus amigos, en tu día a día, en tu ciudad. Yo no tengo ningún problema en que dos catalanes se sienten en la Puerta de Sol a hablar en catalán. No solamente no tengo problema, lo celebro. Lo que sí tengo problema es que todos tengamos que pagar tu delirio independentista. Lo que sí tengo problema es que cuando vas a hablar conmigo, sabiendo que no hablo tu idioma, tengas que utilizar un traductor. Porque has reducido tu cultura, una cultura que tiene miles de años, que tiene miles de tradiciones, que va mucho más allá de cualquier otra cosa, la has reducido al uso de un idioma. Si ser catalán es hablar catalán, déjame decirte que es la cultura más superflua y vacía que existe en el mundo. Sé que no es así porque conozco verdaderos catalanes, conozco verdaderos vascos, conozco verdaderos gallegos. Hay una pregunta que yo me hice en este primer vídeo que comenté, que qué ocurría con la catalanidad o qué ocurría con los vascos cuando abandonaban España. Cuando los vascos y catalanes emigraron a América, mágicamente dejaron de utilizar su idioma local, porque sabían que nadie les iba a entender. Hubo personas en los comentarios que me dijeron que era una cuestión de oficialidad, que como en España es oficial, yo estoy obligado a tratar de traducir lo que esa persona me está diciendo. Mira, si a mí una persona se va a dirigir a mí y lo hace en un idioma que sabe que yo no hablo, pudiendo utilizar un idioma que hablo, dejo de escucharle, porque esa persona no está interesada en que yo escuche lo que tiene que decir. Esa persona está interesada en básicamente utilizar su idioma para sentirse más vasco, más catalán o más gallego. Me parece una falta de respeto que alguien se dirija a mí en un idioma que sabe que yo no entiendo, pudiendo utilizar un idioma que sí que entiendo. Mi primera infancia y mi adolescencia la pasé en Venezuela. Yo soy hijo de inmigrantes españoles que se fueron a España a buscar un futuro mejor. La mitad de mi familia es valenciana y en mi casa tuve la oportunidad de criarme escuchando el valenciano. Tuve la oportunidad de escuchar a mi padre y a mis abuelos hablando entre ellos en valenciano, pero tenían la decencia de comenzar a hablar en español en el momento de que otras personas irrumpían en la sala. Por una cuestión de respeto, independientemente de la oficialidad o no del valenciano en territorio venezolano. Mis abuelos jamás renunciaron al uso de su idioma, aunque estuviesen en tierras extrañas, donde nadie entendía su idioma. En casa de mis abuelos siempre se habló valenciano, hasta que llegaba alguien que no lo entendía, porque mis abuelos eran personas respetuosas y cuando le hablaban a otra persona querían que esa persona les entendiera. ¿Por qué fuera de las fronteras de España los catalanes no tienen ningún problema en hablar en español y sin embargo dentro de nuestro territorio con otras personas que no hablan su idioma sí que tienen que utilizar el catalán? ¿En qué momento vamos a ponerle un freno a este delirio independentista al que nos están arrastrando? ¿En qué momento vamos a comenzar a respetar las culturas que componen nuestro país, que son diversas y variadas, y vamos a comenzar a entenderlas como lo que son, culturas que trascienden un idioma? No eres menos gallego por utilizar el español, no eres menos vasco por hablar en español al resto de españoles que no te entendemos. No dejas de ser catalán por utilizar un idioma que el resto de personas
sí que entienden. Vamos a comenzar a utilizar un poco el sentido común. Vamos a exigirle a nuestros dirigentes que le pongan un poco de cabeza a las decisiones que están tomando. ¿De verdad te parece que el mejor uso que se le pueden dar a esos 4 millones de euros es un traductor para personas que se pueden entender? Personas que después salen al pasillo a fumar su cigarro o a conversar entre ellos y lo hacen sin necesidad de ningún tipo de traductor. Santos Cerdán y su equipo, cuando acudían a negociar nuestra soberanía nacional con Carles Puigdemont, no lo hacían acompañados de un traductor. Cuando diputados independentistas vascos y catalanes se reúnen para negociar, no lo hacen acompañados de un traductor. Qué curioso, ¿verdad? Creo que el tema de los idiomas va a seguir dando muchísimo de qué hablar. Mientras sigan independentistas interesados en dividirnos y mientras haya una borregada socialista aplaudiéndole los delirios independentistas de estas personas, el tema de los idiomas va a seguir dando de qué hablar. Y desde aquí quiero aplaudir la actitud de Isabel Díaz Ayuso al levantarse de la mesa en el momento en el que le hablan en otro idioma que su interlocutor sabe que la gente no domina. Si tú quieres hablar conmigo, lo vas a hacer en el idioma que yo sí entiendo. Otra cosa sería que tú no hablaras español. En ese caso, nos buscamos la forma de comunicarnos. No sería la primera. Por cierto, hay un comentario que he visto muy repetido, no solamente en mis vídeos, sino también en redes sociales, que es el tema de los dialectos. Vamos a entender algo. El catalán, el gallego, el valenciano, el mallorquín, no son dialectos del español. De hecho, no son dialectos, son idiomas por derecho propio. Nosotros solemos pensar que un idioma que habla poca gente no es un idioma, sino es un dialecto. Nada más lejos de la realidad. Un dialecto es una variedad de un mismo idioma. Y la principal característica es que son perfectamente inteligibles entre ambos. En Andalucía se habla un dialecto del español muy diferente al que se habla en Soria. En México, en Argentina y en Venezuela se utilizan dialectos del español que no se utilizan en Madrid. Esa es la diferencia entre un dialecto y un idioma. Si vamos a hablar con esta gente, vamos a hablarlo con propiedad. Vamos a dejar de cometer este error absurdo que no es necesario. Y por cierto, el vasco es una cosa totalmente diferente. El vasco es un idioma súper antiguo que ni siquiera tiene un origen en común con el resto de lenguas europeas. Es un idioma del que me siento orgulloso que forme parte de la historia de España. Yo no quiero que los vascos dejen de hablar vasco. Simplemente quiero que cuando vayan a hablar con otra persona lo hagan utilizando el idioma común que tenemos todos. ¿O acaso me vas a decir que el presidente del País Vasco no podía hablar en español al resto de sus homólogos? Es curioso porque cuando se quejó en rueda de prensa sí que lo hizo en un perfecto español, ¿verdad? Porque ahí sí te interesaba que todos te entendiéramos. No voy a alargarme mucho más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Como siempre, quiero agradecerle a las 5.000 personas que se han suscrito a mi canal y a todos los que han llegado hasta acá. Y si se han suscrito, quiero invitarle a ver algunos de estos dos vídeos que seguramente le puede interesar. Por lo demás, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. O cuando vuelva a ocurrir el próximo espectáculo que haga que yo tenga que ponerme delante de una cámara.